FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a charlar rápidamente con un diputado nacional, no solamente por este tema, sino por varias cosas que vienen pasando. Escuchábamos hace un rato la conferencia de los gobernadores de la Patagonia y nos atiende Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien. Bueno, hoy hay un comunicado antes de lo que sucedió hace minutos. No sé si pudo ahí estar escuchando lo que manifestaban los gobernadores de la Patagonia, pero justamente tenía que ver con esto nuestra comunicación, a defender a los pueblos de las provincias de la agresión de Javier Milei. Es el comunicado de los diputados y senadores también que adhieren de Unión por la Patria. ¿Por qué decidieron hacer esta acción, Leopoldo? Bueno, a mí me parece que está a la vista, que es muy obvio que el gobierno central, es decir, el gobierno que encabeza Javier Milei, en su política de ajuste y saqueo, ha decidido condenar, como lo ha hecho con jubilados, como lo ha hecho con los asalariados, como lo ha hecho en general con la sociedad argentina, con los sectores medios, también ajustar a los pueblos de las provincias, porque yo entiendo que para la simplificación de los títulos de los diarios se hable del conflicto de Milei con los gobernadores, pero el conflicto no es de Milei con los gobernadores, es de Milei con los pueblos de las provincias, porque los gobernadores son representantes de las necesidades que tienen esos pueblos, que son los que con su trabajo, con su esfuerzo, producen las riquezas que comparten con la nación, porque no es al revés. A ver, la nación ¿qué produce? Nada. La producción de bienes está en manos de las provincias salen los minerales, de las provincias salen las cosechas, de las provincias salen los productos regionales, de las provincias sale el gas, de las provincias sale el petróleo. Esencialmente la producción sale de las provincias y eso se comparte en un régimen establecido por nuestra Constitución, que es el régimen federal, con la nación, y se comparte a través de impuestos coparticipables, es decir, de los que coparticipan la totalidad de las provincias bajo un régimen establecido en el marco de la Constitución. Bueno, Milei ha decidido apropiarse de esos recursos, así como se está apropiando vía licuación de los salarios de los recursos de los trabajadores o vía disminución de los haberes de los jubilados, de los recursos de los jubilados, también ha decidido apropiarse de los recursos de las provincias. Sí, me viene a la mente algunas de las palabras del gobierno nacional a través de su vocero o el propio presidente cuando se les consulta, por ejemplo, por el FONID, o por, en este caso la educación o la seguridad, que se repite esto de, la educación es provincial, la seguridad se deben hacer cargo las provincias, y en cuanto hablamos de los recursos no se dice lo mismo, por lo menos de qué manera deben afrontar esos compromisos las provincias, ¿no? Bueno, en el caso de la educación, todo empezó hace muchísimos años atrás, cuando se resolvió trasladar a las provincias la educación secundaria. La educación secundaria no estaba en manos de las provincias. El gobierno nacional decidió traspasar esos servicios educativos, pero nunca traspasó los fondos para sostener esos servicios educativos. De ahí nació, ustedes recordarán, hace muchos años atrás, lo que se denominó la Carpa Blanca, que se instaló frente al Congreso, y no me acuerdo bien ahora si fue un año y pico, y estuvo instalada ahí, hasta que se logró que se compartiera entre nación y provincias la responsabilidad de sostener la educación. Como a las provincias le habían trasladado esos servicios, pero no los fondos, se creó el Fondo Nacional precisamente de Incentivo Docente para que junto con los recursos que pone las provincias se completara el salario de los docentes. El salario de los docentes hoy se conforma de los aportes que hacen las provincias con sus propios recursos, más el refuerzo, si lo querés llamar de esta manera, del Fondo Nacional de Incentivo Docente,
que representa en promedio, en algunas provincias más, en otras provincias menos, pero en promedio representa entre un 15 y un 20% del salario docente. Al eliminar la nación esa participación, hoy la nación está dejándole a las provincias, a los docentes de las provincias, un agujero equivalente al 20% del total de la masa salarial de los docentes. Para que te des una idea de lo que estamos hablando, en la provincia de Buenos Aires hay 400.000 docentes. Entonces hace el cálculo, vos le estás dejando un agujero que hasta ahora venía cubriendo la nación del 20% a 400.000 docentes. La provincia no tiene cómo cubrirlo. Ahí, aprovechándote con tu experiencia, Leopoldo, y en base a algo de lo que decían los gobernadores, y sumando a Axel Kicillof también con su conferencia de ayer, porque en definitiva lo que está en juego también tiene que ver con la coparticipación, ¿no? Una de las leyes que nunca se discutió, y acá el gobernador Torres dijo: tenemos la chance de ponernos de acuerdo los partidos mayoritarios en el Congreso. Entiendo que se refiere a él como representante de un sector del PRO que hoy aparece ya otra vez medio dividido. Está la Unión Cívica Radical, está el peronismo como partidos mayoritarios, dejando afuera a la Libertad Avanza, incluso al Poder Ejecutivo, y que se pueda discutir la coparticipación. ¿Hay una idea acerca de esto? Digo, no por voluntad de los gobernadores, lo decía el gobernador de Neuquén hace un rato, sino por cómo los está llevando hacia esto un gobierno nacional que parece no quiero decir doblegarse, pero no tener ni siquiera la capacidad para generar un consenso, una negociación, un acuerdo. A ver, lo que pasa es que estamos en una situación fantasmagórica. Estamos volviendo, muchachos, a la pelea entre unitarios y federales. Es una pelea que se saldó con la Constitución de 1853. Viste que Milei siempre en la campaña y después, claro, incluso de ser electo presidente, insistía en que había que volver a la Constitución de 1853. Lo que es un disparate, porque hubo en el medio reformas constitucionales. En 1957 se incorporó el artículo 14 bis de la Constitución, que transformó a nuestro Estado en un Estado social de derecho. Después se hizo la reforma de 1994, que es en realidad la Constitución que está vigente. No está vigente la de 1853, sino la de 1994. Pero de tanto querer llevarnos hacia atrás, nos llevó incluso atrás de la Constitución de 1853. Nos ha llevado a la pelea de unitarios y federales. Él quiere establecer un gobierno unitario en un régimen que es federal, consagrado en la Constitución de 1853, precisamente. Entonces sí, efectivamente, él se ha lanzado en una pelea por apropiarse de los recursos de las provincias, reitero, no de los gobernadores. No estamos hablando de que el recurso es de Torres o el recurso es de Kicillof y lo tienen en su casa, en su caja fuerte o en su bolsillo. Estamos hablando de los recursos de los pueblos de las provincias, que son preexistentes a la nación. La nación se conformó con los pueblos de las provincias o con las provincias que firmaron primero el Pacto de San José de Flores. Bueno, no voy a hacer toda la historia, y culminó en la Constitución de 1853, que consagró un régimen representativo, republicano y federal. Bueno, este hombre nos quiere llevar a lo que sucedió antes, a las guerras civiles del país, a unitarios contra federales, etcétera. Entonces, claro, hay una reacción de todos los gobernadores de distinto signo político, que es muy sana. Efectivamente, como vos decís, bueno, Torres viene del PRO, ahora es de una fracción del PRO, porque un sector del PRO se ha ido con Milei, que es el caso de Patricia Bullrich, pero bueno, hay radicales, hay peronistas, hay gente que representa partidos estrictamente provinciales, y es muy bueno que así sea. Ojalá ese mismo ejemplo que está empezando a producirse hoy, que la unidad de los gobernadores para defender los recursos de los pueblos de su provincia, el trabajo de sus pueblos, la inversión en sus provincias, etcétera, ojalá se pudiera hacer para defender al país frente al Fondo Monetario Internacional y los acreedores internacionales. ¿Por qué?
porque si no salimos del drama que significa para la Argentina ser el país más endeudado del planeta, gracias al endeudamiento que llevó adelante el gobierno de Macri y del que no supo salir el de Fernández, si no salimos de esa situación, la Argentina se va a transformar en un país absolutamente inviable. El problema de la Argentina no es solamente el déficit fiscal. Por supuesto que es mejor gobernar con superávit fiscal, etcétera. Pero si tenés superávit fiscal y lo usás nada más que para pagar la deuda, como está pasando en estos últimos 2 o 3 meses, donde se ha recortado todo lo que se te imagine, salud, educación, programas de asistencia a jubilados, se ha eliminado la entrega de remedios para enfermedades complejas como las oncológicas, lo que se te ocurra le pasó a la motosierra, pero lo único que no le pasó a la motosierra es pagar intereses de la deuda externa. Después de una devaluación que ha hecho que esos intereses de la deuda externa sean mucho más caros, porque antes los pagabas con un dólar, no sé, a 300 pesos y hoy lo estás pagando con un dólar que vale 1.000 y pico, y el Estado compra dólares como cualquier privado, o sea que los tiene que pagar al precio que valen. Si no salimos de ese drama, no hay solución ni para el gobierno nacional, ni para los gobiernos de provincia, ni para los gobiernos municipales. Así que ojalá este ejemplo se extienda y logremos también un gran acuerdo nacional para enfrentar el problema de la deuda externa, que es la madre de todas las batallas que tiene que librar la Argentina. Decís entonces que puede llegar a haber, o no sé si ya lo hay, porque de un primer momento, bajo el primer mes, ¿no? Pues ya hablando del gobierno de Milei hay que hablar de días, los primeros días del gobierno de Milei aparecía el peronismo o Unión por la Patria relegado en la discusión política. Recuerdo el debate de la ley ómnibus que se convocó a los presidentes de los bloques y se lo dejó afuera, al peronismo, a la izquierda. Y ahora con esta situación me parece que se está pudiendo conformar una nueva mayoría no doblegada al poder del Ejecutivo en base a toda esta situación que congrega a gobernadores como referentes de distintos partidos, como vos estás marcando. Esto empieza a haber esas conversaciones para plasmar esto dentro de la legislatura. Y lo mismo te pregunto también, porque muchos recortes de los que hablás están plasmados en el DNU, que es otra política también del gobierno que en un principio parecía que podía llegar a salir en base a algunos acuerdos que había previos y ahora no sé si tanto. A ver, ojalá podamos transitar ese camino. El camino, lo dijimos en la campaña electoral, de Unidad por la Patria, es el de un gobierno de unidad nacional. Lamentablemente, la sociedad, con todo su derecho, eligió otra alternativa, y esta alternativa se ha transformado en el gobierno de la desunión nacional. ¿Verdad? Ese camino nos lleva al caos. Nos lleva a mayor empobrecimiento de la sociedad, nos lleva a perder los recursos naturales en manos de los grandes fondos de inversión, que se los denomina así, pero en realidad son los fondos buitres, BlackRock, Templeton, Vanguard, Steve Bannon, Elios Mook, que vienen por los recursos naturales de la Argentina, y para apropiarse de esos recursos naturales de la Argentina necesitan no solamente debilitar hasta la desaparición el Estado Nacional, sino lograr la disolución nacional. Pero el camino para recuperarnos es la unidad nacional, es la unión nacional. Esa unión nacional tiene que saltar arriba de una grieta inventada, fabricada durante todos estos años, que es la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo. Antes era peronismo-antiperonismo. ¿Por qué? Porque esas grietas siempre dividieron al campo popular, a la clase media de los sectores trabajadores, en realidad dividieron a la sociedad argentina, y en esa rendija de esa división siempre los pequeños grupos de poder económico, los grupos dominantes, lograron obtener el objetivo de gobernar la nación sin ser mayoría. Lo lograron antes, muchas veces por golpes de Estado,
es la primera vez que esos grupos dominantes logran el gobierno a través de la legitimidad democrática. Ya no son los de antes, ya no es la oligarquía vacuna como se decía en la época de Irigoyen, ya no es el predominio del sector agropecuario. Ahora, en esta fase de desarrollo capitalista, son estos grandes grupos denominados, ¿cómo se llama?, fondos de inversión. Muchos de ellos dominan, o mejor dicho, administran recursos que superan los PBI de las naciones más ricas del mundo. Por ejemplo, BlackRock, que es el que quiere, por ejemplo, quedarse con el Banco de la Nación Argentina, administra 10 billones, escucha, billones de dólares. Eso es más que el PBI de Alemania o que el PBI de Japón. Esos son 4, 5, 6 grupos internacionales a los que Milei llamó en Davos los héroes del capitalismo. Los nuevos héroes del capitalismo son esos. Ya no es más Ford, Rockefeller o aquellas grandes corporaciones que surgían incluso de actividades productivas. Ahora son los que surgen de actividades financieras. Bueno, esos son los que vienen, como te reitero, por el litio, por el gas, por el petróleo, por las praderas de la Argentina, por el agua potable que tiene la Argentina en los glaciares o que tiene en el subsuelo en nuestro país. Bueno, ese es el problema que tiene la Argentina. Hay que ver cómo lo enfrentamos. La única posibilidad de enfrentarlo, reitero, es con la unidad nacional. Ojalá esto que está pasando nos lleve a ese escenario, supere ese escenario. Los que quieren otra cosa van a seguir metiéndole fuego y van a seguir metiéndole aire a la confrontación con el kirchnerismo, a presentarlo como el mal de todos los males y a seguir sosteniendo la bandera del odio como mensaje político. Lo último, Leopoldo, ¿qué va a pasar con el DNU entonces? Si el DNU se trata en el Congreso, olvídate que se rechaza. No tengas duda de que se rechaza. Por eso están tratando de dilatar el tratamiento, buscando bicicletear el tratamiento, pateándolo para adelante. No tengas ninguna duda de que si se trata en el Senado y en la Cámara de Diputados, se rechaza. Porque efectivamente hoy el DNU, lamentablemente, ha tenido que ponerse en práctica para que se entienda qué significaba. Porque vos viste cómo es esto, ¿no? Todos aprendemos con la experiencia, en la vida y en la política. La gente está sufriendo el DNU. No es que se lo dice Moró, se lo dice Unión por la Patria, que el DNU es malo, no. La gente lo está sufriendo. Lo está sufriendo los que están pagando cuotas inalcanzables de las prepagas, gracias al DNU. Lo están sufriendo los matrimonios jóvenes que tienen que alquilar y el DNU derogó la ley de alquileres y entonces le piden que paguen en dólares, le piden por un departamentito de 3 ambientes 500.000 pesos, que adelanten 2 cuotas de ingreso o que el contrato se haga en dólares. Por el DNU se está sufriendo todas las desregulaciones que están llevando a los precios a niveles inalcanzables. Entonces la sociedad está empezando a entender que el DNU la está destrozando y eso empieza a presionar sobre los dirigentes, sobre los diputados, sobre los senadores, sobre todo en el interior. La gente le dice, pero che, vos vas a votar ese DNU que nos ha llevado el boleto acá en la ciudad tal a 1.500 pesos. ¿Sabés cuánto sale hoy ir a trabajar una persona de General Madariaga a Pinamar, a Villa Gesell? Viste que en temporada muchísimas mujeres van a prestar servicios a casas en Villa Gesell, en Pinamar, en el Partido de la Costa, y salen de General Madariaga, que antes era cabecera de esos partidos. Le sale 3.000 pesos por día, 1.500 y 1.500 de ida y vuelta al colectivo. Entonces digo, van prácticamente a trabajar gratis. Entonces digo, la gente ya está sufriendo eso. Y entonces están presionando sobre sus dirigentes. Leopoldo, lo último ahora sí, porque es sobre esto. Si se rechaza ese DNU en las cámaras, todo esto, ¿de qué manera efectiva vuelve para atrás? ¿Quién determina
Por ejemplo, digo, la desregulación de obras sociales, las prepagas, la ley de alquileres. El Congreso, que es donde debe hacerse. ¿Dónde se hacen las leyes? Las leyes no se hacen en un decreto de necesidad de urgencia. Claro, pero lo que rige hoy, hoy por decreto y que ya está instalado. Claro. Ah, vos decís los efectos Claro. de lo que ya ocurrió. No se puede volver atrás con los aumentos de prepaga, por ejemplo. No se puede volver atrás, o sí, no sé, habrá que ver, porque nosotros decimos que el DNU es tan inconstitucional que no solamente es nulo, sino de nulidad insanable. Tendrá que actuar la justicia, entonces. Claro, cuando es de nulidad insanable, que significa que sus efectos es como si no hubieran ocurrido. Ajá. Por eso nosotros le decimos a los que están deseosos de saltar la frontera de Argentina para saquearnos, ojo, no vengan a meter un mango acá con el DNU, porque eso es de efecto, o mejor dicho, de nulidad insanable. Por eso el gobierno está desesperado porque para que el DNU no se trate o se apruebe, pero no va a tener el número para aprobarlo. Quieren que no se trate, porque saben que nadie va a venir a invertir, ni siquiera los piratas de los fondos buitres, contra un DNU. Claro. No hay Porque seguridad también jurídica. probarle. Gracias, Leopoldo. Ok. Un abrazo grande. Gracias. El diputado nacional Leopoldo Moró. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.